En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 17 de enero de 2024. Javier Milei se enfrenta al foro de Davos, que como bien saben ustedes, es la cuna de la ideología woke, de la miseria cool y de la defensa del intervencionismo estatal. Pero antes de escuchar las intervenciones de Milei, que lo haremos en la tertulia en unos minutos, uno de esos grandes defensores de este tipo, podemos decir, de el socialismo moderno, en lo que ha acabado concluyendo, es Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez le crecen los enanos. Y le crecen los enanos porque los letrados del Congreso han avisado de que la amnistía podría ser ilegal y habría que reformar la Constitución. Y cito literalmente, pues afecta a la igualdad ante la ley, contravendría el derecho europeo y afectaría a la seguridad jurídica. Algo que se ha venido denunciando en numerosas ocasiones. Algo que también denunciaba el Partido Socialista justo antes de las elecciones del 23 de julio. Que a partir de ahí, como no daban los números, había que vender que la amnistía era todo un hito en defensa del progreso y de la igualdad de los ciudadanos. Y ahora vemos como ya son cada vez más los problemas que va a tener Sánchez para llevarla a cabo. Pero todo esto está muy ligado con un problema que realmente no se habla lo suficiente y es la cuestión del Tribunal Constitucional. De hecho, hoy también ha reaparecido Felipe González para criticar a todos aquellos que critican a la Constitución y hemos de decir que, bueno, hay una parte de verdad en su discurso y otra parte que podríamos decir mentira por la omisión que se hace respecto a la Constitución y sobre todo respecto al papel que tiene el Tribunal Constitucional, que es en última instancia el que va a determinar si esto de la amnistía es legal o no es legal. Porque no olviden, queridos amigos, que en España ya tenemos numerosas leyes que atentan contra ese principio fundamental de la igualdad ante la ley. Sin ir más lejos, la Ley Integral de Violencia de Género, que no es la única, pero es desde luego una de las principales y que está aprobada desde hace muchísimos años y que todos los partidos que están en el Congreso representados, excepto uno, el caso de Vox, está a favor de eso. O sea que aquí habría que ver muy bien si esta evidencia lógica de decir, bueno, la amnistía sí rompe este principio. Ya, pues que cuando tú ya has quebrantado este principio y cuando tienes un Tribunal Constitucional que ya ha dicho que no, que esto es constitucional, entonces tienes ese precedente que lo que nos ha demostrado es que perfectamente puede seguir funcionando un país con leyes que son tremendamente injustas. Vamos a escuchar lo que decía Felipe González. Y ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso como los que hubo hace 45 años. Y ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional porque no ofrecen una respuesta alternativa. Y hay mucha confusión cada vez más. En realidad nuestro sistema es federal. La autonomía, el sistema autonómico es federal. Se está rompiendo la federalización. En parte se está rompiendo, porque ahora hay cada vez más pulsión hacia la bilateralidad de algunas de las partes sin tener en cuenta el conjunto. Políticamente no me parece aceptable. Políticamente desiguala a los ciudadanos españoles sobre el territorio. Y políticamente ha influido en cambiar algunas leyes de manera, antes ya de esto, incluso con los indultos con los que estuve de acuerdo, pero ahora con la amnistía, que seguirán siendo delitos para los demás, pero que se borrarán para los amnistiados. No. Esto no es posible constitucionalmente. Esto no es posible aceptarlo políticamente. No es posible, me duele decirlo. Pues estoy haciendo una crítica del gobierno de mi partido. Bueno, una crítica que ya habíamos escuchado en numerosas ocasiones, pero que, recuerden, el señor Felipe González reconoció también públicamente que votó a Pedro Sánchez. O sea, que esto está muy bien. Ay, qué horror. Pero luego, si usted deposita el voto en ese villano que es Pedro Sánchez, pues ¿qué quiere que les diga? Pero dice muchas cosas. Primero dice que España de facto es un sistema federal y eso es una realidad.
El sistema autonómico hace de España, si quieren, no está así recogido, pero es de facto y funciona como un Estado federal en numerosos aspectos. La descentralización de muchísimas competencias, de la que yo soy partidario, desde luego que es una realidad. Pero él habla de la igualdad de los españoles, que es que esto lo va a romper. La igualdad de todos los españoles va a crear ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Bueno, realmente esto ya ocurre. Esto ya ocurre. ¿O acaso el cupo vasco no es eso? Por poner un ejemplo. ¿Acaso ese privilegio? Porque no debemos olvidar que la desigualdad es buena. Los privilegios generados artificialmente, en este caso por negociaciones políticas, y la cuestión del cupo vasco, decir, usted tiene este privilegio, que es súper opaco, que nadie sabe cómo se negocia, que nadie sabe la cuantía, que depende de la capacidad que tenga el PNV y ahora Bildu para chantajear al gobierno central de turno, aumentan o disminuyen. Eso ya genera dos tipos de españoles. Los que no pueden tener ese cupo vasco y los que sí. Esto ya ocurre. ¿Acaso no lleva ocurriendo esto en los últimos años, y sobre todo con esa fragmentación del Congreso de los Diputados, en el que cada vez hay más partidos regionalistas? Y esta es una dinámica que cada vez se va a acelerar más. Partidos que algunos dirán, bueno, estos no son secesionistas, son regionalistas, lo que ustedes quieran. Pero son partidos que utilizan su escaño, a veces solo con uno. Recuerden el caso de Teruel existe, o el caso del Partido Regionalista Cántabro, o el caso de Compromís, de la Comunidad Valenciana. Son partidos que tienen 1 o 2 escaños, PNV siempre de 5, a veces llega hasta 6, Bildu ahora X, va subiendo, bajando, pero son partidos que con muy poquitos escaños pueden ser decisivos. Y que a través del chantaje y la extorsión consiguen que los ciudadanos de ese territorio obtengan una serie de privilegios. Porque, repito, la desigualdad está bien en el sentido de, oiga, cuando dicen Madrid, dumping fiscal, oye, aplica a ustedes si quieren, nadie le prohíbe a Cataluña, a Comunidad Valenciana, a Andalucía, a la comunidad que ustedes quieran, aplicar las mismas políticas. Ahí no hay nada injusto. Si usted quiere reventar a impuestos a sus ciudadanos, como es el caso de Cataluña, pues oiga, luego no se queje si la inversión huye y se centra en Madrid. Esa desigualdad es beneficiosa. Y repito, nadie le impide adoptar esas políticas. Ahora bien, esto es distinto, porque evidentemente genera una desigualdad. Pero ya ocurría antes que la amnistía. Luego, la cuestión que dice, esto no es posible constitucionalmente hablando. Bueno, empezaba también haciendo el speech diciendo las reformas, ¿no? Claro, es que la Constitución tiene un problema, un pecado original, y es el Tribunal Constitucional. Cuando se aprueba la ley de amnistía, en última instancia, ¿quién va a determinar si es legal o no es legal? ¿Quién va a determinar si es constitucional o no? Eso lo va a hacer el Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional, ¿quiénes son los que han elegido a sus miembros? Los partidos políticos. ¿Quiénes son los que ahora tienen mayoría? Lo que llaman el bloque progresista. Los que están aliados con De Pumpido y compañía con Pedro Sánchez. Por lo tanto, la amnistía, que por mucho que digan los letrados del Congreso y numerosos expertos que es inconstitucional, como en última instancia el que va a determinar si es legal o no es el Tribunal Constitucional, eso lo va a permitir la Constitución. Es así. Sobre todo porque este es un país muy dado porque la ley. Siempre están con la ley. Bueno, pues oiga, pues la ley muy bien, pero una ley puede ser tremendamente injusta. Este es un claro ejemplo. Otra ley injusta, la ley integral de violencia de género, también es una ley injusta. Leyes injustas, las que impiden que un ciudadano español pueda trabajar en el sector público de ciertas comunidades autónomas porque les exige que hable usted catalán, vasco, valenciano o gallego. Eso también es injusto y es legal. O sea que una cosa tiene que ver con la otra. Ahora bien, lo que es evidente es que ese problema está en la Constitución. Y una de las principales reformas que habría que hacer sería que el Tribunal Constitucional, sus miembros no fuesen escogidos por los políticos. Es que ahí está el problema. Claro, ¿qué ocurre? Esto siempre ha sido así, ¿eh? Siempre. Que parece que ahora dicen, anda, que está politizada la justicia. Lo que ocurre ahora es que tienes a un tipo que no tiene límites morales, que le da todo igual,
y que está dispuesto a lo que sea con tal de gobernar. Y entonces se ha visto, Sánchez ha descubierto, que en realidad no tiene tantos límites como parecía. Y que basta con tener una mayoría en el Congreso para poder aprobar una ley como la ley de amnistía. Y en última instancia, como va a ser el Constitucional el que lo diga, pues ya está. Y nadie podrá decir, es que esto no es legal, porque será legal. Ahora, tremendamente injusto. O sea, que los amantes de porque la ley, dejen ustedes ya la ley y céntrense en si es justo o es injusto. Y sobre todo, céntrense en de dónde nace realmente el problema de todo este asunto. Yo, evidentemente, se me dices, oye, con la situación que tenemos ahora en España, ¿abrirías un proceso constituyente? Pues no. La verdad es que no. Ahora mismo es el mal menor. Pero es cierto, y esto no hay que negarlo, que Sánchez hace todo esto de manera legal, ¿eh? No hay que olvidarlo. Y que se lo permite la Constitución. De hecho, hoy el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, sus 16 magistrados, el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que esto de repetir el juicio por pertenencia a banda terrorista a Otegi, que ni hablar. La Fiscalía estaba a favor de que se repitiese el juicio. Casualmente cambió su parecer hace muy poquito tiempo, porque la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, ahora la Fiscalía ya no estaba de acuerdo. ¿Y quién ha decidido? El Constitucional, en contra del criterio de los 16 magistrados del Tribunal Supremo. Y esto es lo que hay. Así se articuló. Y yo entiendo que sería desde, bueno, pues podemos decir, de una manera inocente, decíame, no habrá ninguno, ¿no?, que se atreva a todo lo que se está atreviendo Pedro Sánchez. Pues sí, poco a poco se ha ido erosionando las instituciones hasta llegar al punto en el que estamos. Pero esto no hay que olvidarlo. Y respecto a esos acuerdos, porque Junts sigue, continúa con su ofensiva y a Sánchez cada vez se lo pone más difícil. Ya, no sé, que se van a tener que inventar con todos sus medios de comunicación para intentar dar algún tipo de argumento al pobre votante socialista que ya al final dice, oye, bueno, bien, yo me lo trago todo, pero es que esto ya no me entra más. Pues sí, va a entrarle más. Y Pachi López explicaba, claro, esto es que es maravilloso. Dicen que iban a quitar, ya saben que van a reformar la Constitución para quitar la cuestión de decir que de los disminuidos no, que van a ser deficientes. Bueno, Pachi encaja como un guante. Escuchen. Cuando se hacen se hicieron estas negociaciones que, como todo el mundo vio, fueron en el Senado, fueron unas negociaciones de urgencia para conseguir aprobar medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía, pues seguramente eso que dices tú de por qué no se muestra el papel estaba redactado de aquella manera, ¿no? Y por eso existen estas interpretaciones que tenemos unos y otros, pero las interpretaciones nunca se pueden salir ni de lo que marca la Constitución como competencias exclusivas, ni lo que marca el propio Estatut de Cataluña, lo que son competencias transferibles a la Generalitat. Vamos, que mintieron a los de Junts con el tema de las competencias de inmigración. Es curioso, dice, medidas que benefician al conjunto de la ciudadanía. Hombre, no. A una parte muy concreta de la ciudadanía. En este caso, los que residen en Cataluña. Luego hay otros ejemplos que con esos partidos que comentábamos que extorsionan al gobierno de turno, pues sacan esos beneficios. Pero viene a decir que esto está clarísimo y que, bueno, pues es que esto al final se redactó de aquella manera. Pues también no nos van a exigir a ustedes encima que hagamos las cosas bien. Pues escribe esto y ya tiramos. Claro, su jefe, que es un poquito más inteligente que Pachi López, lo cual no es difícil, ha salido hoy a decir todo lo contrario, decir que no, que esto está clarísimo, que cómo que de aquella manera, que no, que esto, vamos, todo el mundo lo sabe, escuchen. Nadie sabe hoy qué han pactado ustedes con Junts en relación a la inmigración, nadie. No hay transparencia. Perdone, Pepa, lo hay primero porque el acuerdo es transparente, es conocido, usted está opinando sobre él. De aquella manera es transparente y es conocido. Claro, Sánchez en esto es un profesional. Y claro, Pachi López pues tiene sus limitaciones, entonces pues de vez en cuando se olvida. Es como Óscar Puente. Quizá ahí no, acuérdate que esto es una mentira que hay que seguir manteniéndola hasta el final. Y sin ponerse colorado ni nada. Claro,
Esto Sánchez lo sabe, Pachi López no. Pues sí, mira, esto lo escribimos de aquella manera y pues seguramente no tiene ni encaje constitucional, ni se puede hacer, pero hay. Y Sánchez, por el contrario, es no. Y la prueba evidente, empírica, de que esto es súper transparente y está clarísimo lo que se ha pactado con Junts, es que estás hablando de ello. No me digan que no es maravilloso. Es como si le dices, oye, el cupo vasco, ¿qué cantidad? No sabemos la cantidad ni cómo se ha negociado. Porque no lo sabe nadie. Y el que lo sepa, que lo cuente. Y tú le dices esto a Sánchez y te respondería lo mismo, como que no, si estás hablando de ello. O si le dices a Sánchez, oiga, usted en su teléfono, ¿qué tenía? ¿Qué tenía en su teléfono móvil? No lo sabemos. Pues él te dirá, claro que sí, hombre, ¿cómo no lo vas a saber si estás hablando de ello? En fin, que toma a su electorado especialmente, pero a todo el conjunto de los ciudadanos españoles, como idiotas. Quizá, lamentándolo mucho, razón no le falte. ¡Comenzamos! Recibimos ya, como cada noche, a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Cada noche como cada día. Muy bien, ¿y tú? Como cada día. Muy bien, aquí estamos. Sí. Miércoles. Miércoles bien. Sin más. Sí. Día tranquilo. Bueno, no tranquilo, no. A nivel político, mucha información. Sí, yo estoy un poco triste porque eliminaron a España en el europeo de balonmano. ¿Cómo que eliminaron? Claro, es que la gente no se ha enterado, pero el balonmano estaba jugando España el europeo. ¿Pero si ganaron? No, empataron contra Austria. Ganaron a Rumanía, pero contra Austria empatamos y eliminados. ¿Así? Con lo que ha sido España, sí. Es que es verdad que hay un problema que nadie lo denuncia con el balonmano en España. Cada vez hay menos apoyo. Oye, hemos sido campeones del mundo. Ah, con el balonmano. Yo estaba pensando en el waterpolo, que ayer fuimos campeones de Europa. Sí, bueno. Claro, me estaba yo aquí diciendo... yo fan del waterpolo, no. Del balonmano sí. No, me alegro, me alegro. Sí, obviamente, claro. Obviamente, pero que no. Y entonces estoy un poco apenado. Porque a mí me gusta mucho el balonmano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has sido jugador? No. Nunca. No. Bueno, cuando en el La típica, no, pero no has conseguido el típico efecto. La rosquita, eso, no. Bueno. No. Pero sí, o sea, que un poco apenado por eso. Y aquí hago mi denuncia. Seguro que hay por el revancha balonmano. y que conseguirán grandes logros en breve. Me tiene un montón de mérito, no hay apoyo, todo se tiene ¿Cómo que ir se a les jugar llama? ¿Los fuera. guerreros? No, Los hispanos. Los hispanos, efectivamente. Sí, Justo. Pues con ese nombre tienen todo para seguir ganando. No te preocupes. Que eso es lo que dicen de los austriacos, que son los más inteligentes del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por algún motivo especial? Porque consiguieron hacer creer al mundo que Beethoven era austriaco y Hitler alemán. Es efectivamente. Pues, y es al revés. Fíjate. Y es al revés. Fíjate. Sí, pero bueno, vamos con la actualidad. Vamos con la actualidad del día. Comenzamos con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, que ha acudido esta mañana a Es Radio pues para analizar toda la actualidad política nacional. Por un lado, fíjense, le preguntaban al presidente del Partido Popular sobre esa ley de amnistía. ¿Qué decía Feijóo? Que esto es un acto de corrupción política. Lo que está claro es que hay una casta de políticos que no tienen que tener ninguna responsabilidad ante los tribunales. El hito fundacional de esta legislatura es un acto de corrupción política que es aceptar que unos políticos queden eximidos de cualquier responsabilidad penal a cambio de sus votos. Si esos políticos apoyan al gobierno, serán amnistiados. Y si esos políticos no lo apoyan, obviamente, pues no tendrán la gracia, ¿no? Es algo que ya sabemos todos, pero que no está mal repetirlo todas las veces que hagan falta. Sí, sobre todo cuando tienes, digamos, a una maquinaria del fango continuamente diciendo que esto es la convivencia, vamos, lo más beneficioso para los ciudadanos. Pero ha dicho más cosas, ¿no? Fíjate, Jano, por otro lado le preguntaban al líder del PP sobre esas elecciones gallegas. Recordamos, el próximo 18 de febrero se celebran, y sobre si Vox debería presentarse o no a estas elecciones. La respuesta de Feijóo, que para él no tiene ningún sentido. Si tú realmente lo que pretendes es finalizar con el sanchismo y con el independentismo, no tiene sentido, en mi opinión, presentarte en una circunscripción donde sabes que tus votos pueden facilitar el mantenimiento de ese planteamiento político. Pero ¿Vox tiene sentido que se presente en Galicia? En mi opinión, no. ¿Puede perjudicar una mayoría absoluta del PP en Galicia? En mi opinión, sí. Bueno, Feijóo contundente sobre si Vox debe o no presentarse a las elecciones gallegas. Para él,
no tiene ningún sentido. Estas declaraciones, minutos después, encontraban respuesta por parte de Vox en su cuenta oficial. Héctor, vamos a ver el tuit. Ponían lo siguiente y apuntaban, no solo tienen derecho a presentarse, obviamente, a estas elecciones, sino que también tienen la obligación, decían, de dar voz a todos esos gallegos que no comulgan con las leyes propias de la izquierda que aprueban, según Vox, desde el Partido Popular. Jano, nueva polémica. Sí, Otro día más sí, entre sí, Vox sí. y el Partido Popular. Hombre, es que esto que te digan, no, usted no se presente. Pero ¿cómo no me voy a presentar? Luego, aparte, aquí también hay una cosa que es muy absurda. Y es creer, yo estoy convencido que Feijóo y su cúpula se creerán que si mañana Vox no se presentase en las elecciones nacionales, automáticamente los 3 millones de votantes de Vox iban a ser del PP. No se han enterado de nada si creen que eso es así, ¿eh? Pero de nada. De nada. O sea, yo sería el primero que Nacionales vota a Vox, más allá de que haya cosas que discrepe, porque no hay más remedio. Pues claro, antes de votar al PP me quedaría en mi casa. Pero sin ninguna duda. Entonces esto de pensar que el que vota a Vox, si no se presenta, me vota a mí, es de verdad no haber entendido por qué la gente ha dejado de votar al Partido Popular. Y Feijóo no lo entiende. Y esto pues es evidente, claro. Vox se presenta en Galicia porque está en contra de esas políticas lingüísticas y de todas las políticas que ha ido aplicando Feijóo en sus mandatos y que va a seguir el señor Rueda. Y Pero es evidente que cómo no se va a presentar. Y hay que decir que Vox sí se va a presentar a esas elecciones gallegas. O sea, no hay ningún tipo de duda. Ya lo han recalcado perfectamente desde el partido. Además, es que esto es absurdo. Es como si en algún municipio que Vox tiene más votos que el PP le dice al PP que no se presente. Que oye, que molestas. Que a ver si no van a quitar votos y entonces no acabamos con el sanchismo. No, esto no va así. Seguimos. Tenemos que volver a hablar del CIS. Hablábamos hace unos días de una encuesta sobre el género, el hombre y la mujer, ¿recordáis? Pero bueno, este miércoles ya hay una encuesta normal, digamos un barómetro habitual en el mes de enero para medir pues, cómo se encuentran los partidos políticos tras los últimos acontecimientos, que no han sido pocos. Y aunque nos pueda sorprender, o ya a estas alturas, bueno, podemos decir que no nos sorprende nada, el PSOE, atención, recupera la primera posición en estimación de voto con un 34%, es decir, 2 puntos más que el Partido Popular, que tendría el 32,1% aproximadamente, perdería ese primer puesto en intención de voto, que sí tenía, recordamos, en el anterior sondeo del propio CIS de Tezanos. Sigo. Por su parte, el CIS ya refleja a Sumar, importante, y a Podemos como partidos independientes tras esa ruptura. De esta manera, el partido de Yolanda Díaz sigue siendo la tercera fuerza, con un 9,7%, menos de 2 puntos con respecto al anterior barómetro del CIS, que son los que tiene pues, actualmente Podemos, con un 2,7% de intención de voto. Antes de seguir con el CIS, Jano, ¿sabes que hoy cumple 10 años Podemos desde su fundación? De hecho, he visto una foto que circula mucho en Twitter de los que estaban y cómo acabaron entre ellos, muy propio también de estos comunistas. No, y es un dato curioso, 2,7% de intención de voto Podemos, es decir, ya es un partido marginal, digamos. Sí. La política ha cambiado mucho, también ha cambiado mucho por digamos, las nuevas tecnologías, la velocidad a la que viaja la información, también la velocidad a la que pasan las cosas. Hemos visto con partidos como Ciudadanos. Sí. Ciudadanos en 3 meses pasó de tener 40 a 10, en 3 meses. Y a la nada en cuestión de un año. O sea que a Podemos ha sido más lento, pero esto es lo que decía Gabriel Albiac, que mañana lo tendremos aquí con nosotros también. Comentaba eso, que Podemos es un muerto, pero que está vivo en el sentido de que sabe que además ya no se va a recuperar de esta, porque ya los medios de comunicación que lo encumbraron en su momento y demás los han dejado tirados hace mucho tiempo. De esta no consiguen resucitar. Pero todavía tienen poder en el gobierno. Pero claro, ahí tienen a sus diputados y teniendo como... Bueno, de hecho, oye, no hay que olvidar esos 3 decretos de Sánchez, el único que no salió fue por Podemos. Efectivamente. O sea que, a ver, Iglesias y su ego también hay que tenerlo en cuenta. Y si hemos hablado de Podemos, también hay que hablar de Vox, que está en 4ª posición, según este sondeo, con aproximadamente el 8,3%, 2 décimas menos que en diciembre. Vox sigue bajando en estas encuestas del CIS. En cuanto a la valoración de los líderes, Pedro Sánchez y Feijóo, bueno, estarían prácticamente empatados, pero ojo a la pregunta de a quién preferiría como presidente del gobierno ahora mismo, pues según este último barómetro, a Sánchez le prefieren los que han votado, con un 30,4% del apoyo frente al 16,4% que prefieren a Feijóo, Jano, casi el doble. No sé tú a quién prefieres. ¿Alguna vez me has dicho que prefieres incluso a Sánchez? Es que ¿sabes lo que pasa? Que si gobernase, esto pasa mucho en el electorado de derechas. Cuando gobierna, imagínate que gobernase, claro, una cosa que me dices, Feijóo con el apoyo de Vox, entonces prefiero eso.
Si me dices un Feijóo con mayoría absoluta, mucha gente diría, ya está, entre comillas, el mío, y entonces asumiría como algo no tan grave subidas impositivas masivas, que es lo que pasó con el anterior gobierno Con de Rajoy. que es lo que pasó. Oye, que Feijóo vota a favor de la subida de la cuota de los autónomos, estando ya él. Que su programa económico ya decía que esto de bajar impuestos solo al que gane menos de 40.000, porque si ganas 42.000 euros en España ya es que eres millonario. Estas políticas se aceptarían y la gente no mostraría el rechazo que sí que muestra cuando gobierna el otro. Pero bueno, esto, mira, una editorial un día voy a hacerlo de eso. Porque claro, a priori choca, es como si me dices, oye, ¿por qué prefieres tú que esté Irene Montero? Pues imagínate que pone una chica inteligente. Pues más gente compra el discurso. De hecho, lo pensé el otro día, ya no se habla del Ministerio de Igualdad. Claro. Nadie habla del Ministerio de Igualdad. Sí, mira, ¿Te das cuenta? Ni de la ministra, que ya se me ha olvidado hasta cómo se llama. Le puedes acusar de muchas cosas. Ahora, de tontos no son. Y han dicho, uy, que si tenemos esta petarda, la gente, claro, reacciona. Si ponemos a una que no se note, siguen haciendo las mismas leyes y las mismas cosas. A la gente ya le da Totalmente. Igual. Pues esto es lo mismo. Sí, sí. Entonces yo un Feijóo con mayoría absoluta no lo querría para nada. No. Pero bueno, vamos con las bandas latinas. Bandas latinas, efectivamente. Hace unos días comentaba el problema de la inmigración islámica y el terrorismo, pero hablamos mucho de este problema, también de Cataluña, de la inmigración en Barcelona, pero poco se habla de la situación aquí en Madrid, aquí en la capital, y sobre todo con las reyertas de las bandas latinas, porque la inseguridad empieza a ser preocupante. Y es que, fíjense, esta pasada noche, pero ya no solo esta pasada noche, si miran, por ejemplo, en Google, en los últimos meses hay un montón. Pues no hubo enfrentamiento en el barrio, por ejemplo, de Villaverde, con armas blancas en plena calle. La pelea ha dejado 2 heridos, y aquí lo importante. Fíjense, uno de los heridos es de origen hondureño, nacido, Jano, en el 97. Es decir, que es gente muy joven. Sí, gente muy joven con armas blancas por la calle. Sí, 17 años. Y el otro, un español de origen latinoamericano, nacido en el 94. Estas bandas latinas, además, es que atraen mucho a este tipo de los jóvenes, ¿no? Sí. Es verdad que hay un los problema públicos y sobre todo en los barrios madrileños de la periferia. Hay un problema en Madrid con eso, que luego a veces no son los barrios tan periféricos, que te dan casos también. No, en el centro, en pleno claro, por supuesto, centro de Madrid. Sí. O sea, que Puente de Vallecas o... Sí, hay muchas zonas de Madrid que tienen este problema y que ciertamente es verdad que a veces pasa desapercibido. Quería comentar esa noticia también. Y Joe Biden. Rápidamente, ayer hablamos de Trump, noticia internacional. Hay que hablar de... Efectivamente, además, están conectadas estas dos noticias. Justo lo que decía Jano, tenemos que volver a hablar de Estados Unidos, ya que su presidente, Joe Biden, está usando esa contundente victoria de Donald Trump en Iowa para recaudar fondos y también movilizar ya al electorado demócrata. Y es que, nada más saberse el resultado de las primarias republicanas, Biden publicó en la red social X, la voy a llamar ya X, no sé por qué la llamamos ya Twitter, vamos a llamarla X ya. Fíjate que no me gusta nada, ¿eh? A mí tampoco. No me gusta nada, se la han cargado, literalmente. Otro debate que tenemos que hacer. Héctor, el tuit, aquí estamos viendo el tuit, un mensaje en el que instaban a sus simpatizantes a aportar dinero a su campaña, poniendo como excusa la amenaza que supone Donald Trump y también los republicanos. De hecho, Jano, fíjate, porque en el mismo tuit, ahí abajo, ponía el enlace directo a las donaciones de campaña. Está recaudando un montón de dinero, creo que incluso cifras históricas, según están comentando los medios de comunicación estadounidenses. Y atención, porque aparte de este tuit, minutos después de escribir esto en su cuenta principal, sacaba pecho con este vídeo diciendo que él es el único que consigue ganar a Donald Trump, fíjense. You know, it's kind of funny. All these Republican candidates in the primary trying to beat Donald Trump. And I'm still the only person to ever beat Donald Trump. And I'm looking forward to do it again for the good of this country. Yo tengo una duda porque cuando vi este vídeo dije, esto está hecho con inteligencia artificial. Yo no he visto a Joe Biden tan lúcido hablando en mucho tiempo. Y aquí como que está encima, no sé, con carácter, hablando medianamente rápido. Así que... Habría que ver cuántas veces lo han tenido que grabar. Pero, es verdad, claro. Pero por eso, como con la inteligencia artificial, que Thor sabe mucho de ello, dice, pues te lo hacen del tirón y ya está. Sí. Ya está. Estará divertida esos debates entre Trump y Biden, si es que llega Biden. Sí. Vamos con... Sí. No, hombre, no digas así tan rápido, que aún quedan meses. Dices... Vale. Claro, si es que llega... Hombre, no que llegue Acabo como candidato. Lo dices, claro, no como candidato. Vale, si llega físicamente, si no fallece, Oye, vamos sí, hablando en plata, ¿no? Yo perdí una apuesta, la voy a perder, me temo. Porque con un amigo decía, ¿tú crees que acaba? Pero todo el mundo decía, Kamala Harris ya va a estar. Pero claro, lo de Biden ha sido una cosa. Hostia, ¿dónde está Kamala Harris? Es verdad, claro, de otra cosa. Hubo un momento en el que parecía que Biden ya no llegaba más y iba a ser Kamala.
Y es verdad que Biden, hay que reconocerlo, en la época cuando era Sí, sí. vicepresidente de Obama, oye, el tío, más allá de lo que tú quieras, hablaba muy bien, se expresaba muy bien, era un gran orador. Sí, un buen político. Aunque para decir tonterías, pero era un gran orador. Y es increíble el declive que ha tenido, o sea que no sé. Pero bueno, vamos con la noticia positiva. Hace algo mucho bueno. que no tenía una noticia positiva, que como siempre está patrocinada pues, por nuestro patrocinador oficial, Primor. que es Primor. Están de que, descuento en la como web. sabéis, está de descuento en la web. Ya no es Navidades, pero siempre hay un motivo para regalar cosas o Claro. para regalarte a ti mismo. Exacto, el También. regalo que no te han hecho, dices, pues lo compro en Primor. Efectivamente. Y Primor Sí. se acuerda de toda esa gente que no ha podido tener el regalo que quería. Y dice, yo quería este A perfume unos de precios Primor. extraordinarios. Y Fíjate, voy a contar una descuentos. anécdota, de hecho. Le regalé a mi madre un carmín. Sí. Un carmín que lo compré X competencia, ¿vale? Mal hecho. Claro, pero porque típico que pasas y digo, me lo quito del medio. Pues muy mal. Y mi madre, ¿sabe lo que ha hecho? Ha ido al sitio, lo ha cambiado y ha ido a Primor y se la ha comprado por la mitad del precio. Y digo, si es que es espectacular. Para que veas, como las madres ¿Has siempre visto? tienen razón. Sí, es que claro, yo no. Y Bueno, claro. la noticia del día es que, fíjense, España rozó los 6.000 trasplantes en 2023 y encadena 32 años consecutivos como líder mundial en esta actividad. De hecho, Jano, fíjate, Es verdad. la tasa de donación se sitúa en España en 48,9 donantes por millón de habitantes, una tasa muy superior, atención, a la media de la Unión Europea, que se encuentra en solo 21 donantes por millón de habitantes. Así que nada, líderes en algo bueno por fin. Así Sí, que, fíjate, una buena noticia y encima española, Sí, fantásticamente. Noticia de orgullo patrio. Sí, eso es. Pues nosotros vamos ya con la tertulia que viene Nacho Bongiovanni y Manuel Llamas para hablar de cómo Javier Milei ha cantado las 40 al foro de Davos. Que merece la pena, vamos para allá. Arrancamos la tertulia y vamos a hablar de Javier Milei, cómo se ha enfrentado al foro de Davos, de sus discursos, bueno, de su discurso, pero vamos a poner varios cortes. Y para eso, qué mejor que esta mesa que tenemos hoy. Nacho Bongiovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo has estado estos días en Argentina? ¿Bien? ¿A gusto? Bien, además estuve para cuando fue la asunción de Sí. Milei, fue realmente increíble. Además, presidentes como Zelensky, el rey de España, etcétera, etcétera, un movimiento muy grande y que despertó asombro a nivel mundial, ¿no? Así que muy contento. Y don Manuel Llamas, ¿qué tal? Qué día histórico hemos vivido hoy. Sí, ya te he visto que, espectacular. Que en Twitter has puesto voy a llorar de la emoción. No, voy a llorar, no, lloro. Ah, o sea, lo decía en presente y lo decía de verdad. Hombre, no me salían las lágrimas a borbotones, pero sí es cierto que discurso histórico. No, una emoción Sí, interna brutal, similar a la que experimenté cuando el primer discurso, el discurso inaugural de Javier Milei, la toma de posesión como presidente, su primer discurso fue absolutamente memorable, increíble. Sí. Bueno, antes de dar paso, tenemos que dar una noticia, Manu. Y Pues es sí. que, queridos amigos, este sábado a las 10 de la mañana, con Manuel Llamas van a tener el programa de economía que se va a llamar La Economía en Llamas. Así que este sábado, ¿qué nos vas a traer para inaugurarlo? Bueno, pues desde el Instituto Juan de Mariana estamos poniendo en marcha nuevos programas, nuevos espacios y en este caso vamos a poner en marcha un programa pues, relacionado con la economía, con las noticias económicas, explicando lo que nadie explica y lo que nadie cuenta. La realidad masticada para que la gente entienda cómo funciona la economía realmente y especialmente para despertar a todos aquellos que están dormidos o duermen o están absolutamente cegados por un halo de ignorancia como consecuencia de las mentiras y las manipulaciones reiterativas por parte del gobierno, por parte de los políticos y muy especialmente por parte de la inmensa mayoría de la prensa de este país. Pues así, ya saben, este sábado tienen estreno, Economía en Llamas. Yo no voy a faltar, ya lo sabes. Y además, no lo vamos a decir, pero está trabajando unos invitados que estoy convencido que les va a gustar mucho. Pero vamos ya con el primer corte de ese discurso histórico de Javier Milei. Javi. Sí, ayer mismo veíamos esas primeras declaraciones de Javier Milei en el avión, camino a Davos. Ha llegado ya esta jornada. Primero ha tenido un encuentro importante con David Cameron, el ministro de Exteriores británico. Y ya vamos y pasamos directamente a escucharle. Así empezaba Milei su discurso en Davos. Occidente está en peligro. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente
se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Bueno, pues estas eran las primeras palabras de Javier Milei en Davos. Sí, este es un discurso que del Foro de Davos no se había escuchado, y menos de un presidente de Argentina. Dice, bueno, para que los que sí que sabemos muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de estos asuntos son los argentinos, Nacho. Me parece que da totalmente en la tecla Milei y más dónde lo viene a decir, ¿no? O sea, ahí están presentes los distintos líderes políticos mundiales y también empresarios, gente de ahí le está diciendo, abran los ojos, porque esto creo que era Friedman un poco lo decía, porque siempre se habla del caso de los países nórdicos y el éxito que han tenido, y algunos dicen, no, pero son socialdemocracia y todo, y Friedman decía, copien a los países que se hicieron ricos, pero en su método que utilizaron para hacerse ricos, no ahora que ya son ricos. Entonces, me parece que eso es un poco lo que está diciendo Milei. Argentina, más o menos a partir del año 1880, la llamada generación del 80, después la Constitución de Alberdi, 1853, fue lo que dio posible una Argentina próspera, una Argentina que no paraba de crecer, una Argentina que la comparaban con países como Australia, con Canadá, una Argentina que competía con Alemania, con todas las potencias que hoy son potencias, y Argentina, como decía Milei, está ahora con un 45% de su población bajo la pobreza. ¿Sí? La pobreza infantil es todavía mayor, 63%, y una de las inflaciones más altas del mundo, ¿no? La inflación de diciembre del 2023 fue del 25%, solo la de diciembre, y Argentina termina el año 2023 con más de 200% de inflación. Esto es lo que ha producido en la Argentina el colectivismo. Manu. Para mí tiene un doble valor el discurso de Milei, por eso considero que es un discurso histórico. Como es histórica su victoria electoral en un país como Argentina, absolutamente destrozado por el socialismo, como es histórico el hecho de que un presidente que se autodefina, se autocalifique como liberal libertario, haya logrado ni más ni menos que la presidencia de un país. Eso ya supone dos hitos absolutamente históricos. Pero ¿por qué digo que este discurso en el Foro de Davos es histórico? Coincidiendo perfectamente, totalmente con Nacho. En primer lugar, porque dice verdades como puños. Es decir, está diciendo que la mejor, no la mejor, sino la única receta para salir de la pobreza, la miseria y erradicar el hambre en el mundo se llama, con todas las letras, y esto no estamos acostumbrados a escucharlo por boca de ningún político, capitalismo. ¡Qué maravilla! ¡Capitalismo! Entonces, que haga un discurso diciendo las verdades en un foro como el de Davos ya es un primer hito. Pero el segundo es precisamente el escenario, el Foro de Davos. El Foro de Davos, para que nos entendamos, es un nido de pijos rojos, comunistas a más no poder, socialistas de la peor calaña. Eso es el Foro de Davos. Un foro donde 1000 millonarios, porque por mucho que tú seas millonario y a lo mejor tu riqueza es perfectamente no solo legítima, sino más que merecida, puedes estar profundamente equivocado y abrazar las ideas del colectivismo. Y tenemos a una panda de 1000 millonarios, muchos empresarios, muchos directivos, muchos líderes mundiales, muchos de ellos corruptos, que también ganan dinero a las puertas, que trasladándose en aviones privados de alta gama a un país como Suiza, que es la meca del capitalismo y del libre mercado,
andan dando lecciones de lo bueno que es el socialismo. El socialismo es buenísimo, el comunismo es la maravilla. Mientras ellos se están enriqueciendo gracias al capitalismo. Sois unos absolutos sinvergüenzas y unos inmorales. Y eso es lo que tiene el doble valor de Milei. Milei le ha cantado las verdades del barquero a la élite empresarial y política mundial comunistoide en la cara, diciéndole: sois unos inmorales, sois unos delincuentes, vuestras políticas están arruinando al mundo. De hecho, esto podría ser socialismo para los demás, capitalismo para mí, ¿no? Que esto lo hemos visto mucho, muy típico con muchísimos líderes que han defendido sus postulados, pero no se ha quedado ahí Milei, también ha proseguido. Efectivamente, hablando del seguía Estado. el presidente de Argentina en su discurso en Davos, criticando, lo van a escuchar, a los que aborrecen el capitalismo y a los que abrazan al colectivismo. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Pues, contundente, ¿eh? Contundente. ¿Y qué momento ese cuando dice con la ajena? Ese momento con la ha sido ajena. espectacular, la verdad. Pero esto que además es verdad que muchas veces se critica al capitalismo porque dicen, no, es que esto es muy egoísta, es el individualismo. Pero esto ya los antiguos, los clásicos griegos, de hecho Jenofonte lo recogía. Decía, bueno, esto de que el egoísmo individual, por decirlo de alguna manera, genera un bienestar de manera indirecta. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Alguien que dice, yo quiero hacerme rico. ¿Qué puedo inventar? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo vender? Que la gente vaya a consumir y aún así también pues genera un bien al resto de la sociedad de manera indirecta. Obviamente no es su primer propósito, el de Juan Roig, por poner un ejemplo, no es alimentar a la población. O sea, ese no es el propósito con el que monta Mercadona. Pero el hecho de que él tenga Mercadona y haya tenido tanto éxito ha permitido, esto también estaría muy ligado con el tema de la competencia del resto de supermercados, que oye, mucha gente puede hacer la compra a precios más bajos. No, pero además esto de siempre asociar al capitalismo con lo injusto, con lo egoísta, con lo codicioso, yo me pongo a pensar, ¿Pedro Sánchez no es un tipo codicioso? ¿La Unión Soviética no era codiciosa? ¿Fidel Castro, el Che Guevara no eran personas codiciosas? Porque siempre esto de asociar al egoísta y al codicioso con el empresario, ¿no? Y que después también, yo creo mucho en lo que Manuel decía, de que hay empresarios yo a veces le digo. Sí, es que lo has dicho bien. Total. Es que lo has dicho bien. De que son tipos que terminan transando con el Estado para hacer negocios y por eso sus fortunas. Eso es bien distinto de un empresario que es el que compite, el que va a la arena de juego, ¿no? Pero quiero decir, en muchos países latinoamericanos y también en España, hay veces que la palabra empresario se ha convertido en una mala palabra, en que obtener un beneficio está mal, porque evidentemente mucho de esto de la izquierda, como Milei lo dice, lo ven como la economía como si fuera un juego de suma cero. Es decir, como hay uno que está ganando, hay otro que está perdiendo. La economía no es así, se trata de generar riqueza, de agrandar la torta. El problema es que con el socialismo dividís cada vez en más parte de la torta, pero una torta que cada vez más chiquita. También, ¿no? El capitalismo, yo creo que una de las otras ventajas que tiene Milei es que cuando interviene, cuando habla, parece un profesor. Bueno, es que Milei, esto hay que recordarlo, Milei es profesor. Sí, claro. Y se le nota. Y además es buen profesor, porque los buenos profesores se les entiende cuando explican. Y Milei ha hecho una cosa maravillosa, que es explicar la economía de forma entendible para la inmensa mayoría de la población. Y se nota
que es buen profesor y por eso digo que en sus discursos da lecciones y en sus mítines da lecciones de economía. Y ahora le ha dado una gran lección de economía recordando las verdades del barquero a la élite empresarial y a la élite política mundial. El capitalismo es maravilloso. El capitalismo es un milagro. Porque lo que ha traído el capitalismo es el bienestar del que disfrutamos en la actualidad. La gente no es consciente, la gente vive, mucha de ella, pensando que el actual nivel de bienestar, el actual nivel de riqueza del que disfrutamos es algo que viene dado y que ha existido siempre. No es cierto. El capitalismo tiene 2 siglos de historia. En estos 2 siglos de historia la humanidad ha registrado el mayor progreso y avance económico y social de toda la historia de la humanidad. Hace 2 siglos nos moríamos de hambre el 90% de la población mundial. Por cierto, 90% de la población mundial que era inferior a 1.000 millones de personas. En la actualidad son 8.000 millones de personas y creciendo. Y nos moríamos de hambre. El 90% de la población en el año 1800 disfrutaba en términos reales, descontada inflación, llevada a valor actual, vivía con menos de $2, el equivalente a $2 al día. En la actualidad, la pobreza, medida con el mismo indicador, menos de $2 al día, pobreza real, sí, la pobreza miseria, extrema. La pobreza extrema, afecta a menos del 10% de la población. 90% en la miseria, 10% en la actualidad. Ni hablemos de la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida se ha multiplicado y se sigue aumentando de forma sustancial. Yo, siempre que tengo ocasión, pongo el mismo ejemplo porque me parece muy paradigmático. Cualquier rey absolutista del antiguo régimen en el siglo XV, en el siglo XVI, vive infinitamente peor que cualquier familia de clase de renta baja o media baja en la actualidad, en cualquier país capitalista, en cualquier país rico. Para empezar, porque no tenían calefacción, no tenían ni siquiera medicamentos, se morían de una infección. Sí, de la gota también. Entonces, eran unas condiciones de vida absolutamente lamentables. En la actualidad, ¿dónde están las condiciones de vida peores del mundo? En los países socialistas, en los países donde no hay libertad individual, donde no hay libertad de empresa, donde no hay libre mercado, donde no hay propiedad privada, en los países comunistas, que siguen existiendo muchos, especialmente en África. Sí, que eso es poco. Es decir, mira, de hecho, yo el trabajo final que hice de carrera de economía era en esta línea, cuando he dicho Milei, es la prueba empírica de que el capitalismo es lo que genera el desarrollo, el bienestar. Y en uno de los ejemplos que ponía, lo he encontrado, macho, digo, a ver si lo encuentro en el correo del trabajo, y sí. Entonces, el índice de desarrollo humano, el top 10 de los países que tenían mayor bienestar, todos estaban dentro del top 25 de los países más liberales, más capitalistas del mundo. En contraposición con los 10 países con peor índice de desarrollo humano, que estaban todos por encima del número 100 de países, en este caso serían más socialistas, con mayor intervención. Muchos de ellos en África, no únicamente en África, pero muchos de ellos, esto pasa que lo tendría que volver a hacer porque esto hace ya bastantes años, pero era en esa línea, es que es la prueba empírica, o sea, más allá de que luego podemos discutir muchas cosas, obviamente la perfección no es cosa del ser humano, tiene imperfecciones, hay cuestiones, el otro día pues hablamos aquí del tema de la seguridad, etcétera, etcétera, quizá un capitalismo extremo o la ausencia total de Estado no es posible o es muy utópico. Pero, bueno, realmente al final son datos, ¿no? Al final son hechos, pero es verdad que ese discurso de que es muy individualista, el rollo colectivo, y en sociedades como la española, cala mucho. Pero tenemos también un corte último de Javier Milei como lo que cerraba su discurso. Sí, último corte de Javier Milei en el foro de Davos. Le faltaba, obviamente, criticar al Estado y lo ha hecho. Esto es lo que ha dicho. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Se van a quedar patidifusos muchos. Sí. Algunos aplaudían. Porque eran los suyos. Medio. Los que ha llevado él. Media palma. Y algunos no aplaudían. Decía, bueno, a ver. Tiene que patentar esa frase. Viva la libertad, sí. Carajo. Eso ya tiene que ser suyo para siempre. Ya es, vamos, un icono que... Ahora luego os voy a preguntar, primero comentamos este corte, que cuando dice el Estado, eso decía este señor de aquí, a mí me sacó del error, me decía, los Estados son inocentes, los culpables son los gobiernos.
O sea, que quizá cuando decimos el Estado, bueno, el Estado, oye, tú también un liberal, de hecho él va a utilizar el Estado para aplicar las políticas liberales, ¿no? Entonces tendríamos que hablar más bien del quizá el intervencionismo estatal, ¿no? Para ser más finos, pero vale, sí, a lo mejor es muy fino, pero bueno, ¿qué opináis? Sí, es verdad eso. Pero vos sabés que Milei siempre, además, de cuando habla del Estado como problema y demás, pero él también siempre a lo largo de su carrera y sobre todo en los medios ha puesto muy en claro, porque todo el mundo habla de libertad, pero la libertad tiene una hermana perdida que se llama responsabilidad. Mucha gente quiere libertad, pero quiere los beneficios de la libertad, pero sin los costos de la libertad, que el costo de la libertad es la responsabilidad. La libertad con responsabilidad no solo te permite estar mejor y vivir mejor, te permite ser mejor. Te permite ejercer esa libertad de una manera responsable. Cuando vos te rehusás a decir, no quiero, bueno, estoy a cambio de sacrificar un poco de mi libertad a cambio de que me quiten un poco de responsabilidad, y a eso se lo das al Estado, o al gobierno, si querés ponerte más fino, el gobierno se frota la mano y dice, esta es mi oportunidad. Ahí aparece todo el verso del Estado presente, del Estado empresario. Para que el Estado te pueda satisfacer a vos, que te ve como un adolescente, porque si el Estado es tu padre, vos sos un adolescente, un niño para el Estado, y el Estado te tiene que estar a vos proveyendo de lo que te pueda faltar, el Estado te dice, bueno, si querés que yo te ayude, ¿qué necesito? Dinero, ingresos para podértelo. Entonces terminás como sociedades como la Argentina, como la española, donde los trabajadores en promedio trabajan la mitad del año para pagar impuestos al Estado. Entonces, quiero decir, el Estado no es ni mi padre para que me diga lo que tengo que hacer, ni tampoco es mi financiador. Entonces, de eso es lo que se trata. Libertad más responsabilidad. Eso es lo que siempre Milei lo dejó muy en claro. Yo creo que, a ver, para empezar, yo estoy convencido de que hoy han salido del foro de Davos algunos asistentes con urticaria. Han asistido a un discurso, además, que también, oye, que no lo hemos puesto en valor, que lo ha pronunciado en español, en un foro que, vamos, el 99% de las intervenciones son en inglés. Y eso también me gusta. Pues dando valor al español. Pone en valor Totalmente. un idioma que es universal. Sí, o sea, sí. que es un idioma, y es el segundo idioma más hablado del mundo, con lo cual, para mí, tiene un valor. Doble punto. Pero doble punto. pregunta, Nacho, para ti, ¿sabe hablar inglés o es simplemente porque ha preferido hablar en español? Sabe hablar inglés, yo prefiero que se siente mucho más cómodo y confortable, además por el tipo de palabras que él usa mucho. ¿Cómo diría? Viva la libertad, carajo, en inglés. Sonaría raro. Sí, sonaría un poco raro. Pero no, Milei, no, de hecho hay fragmentos que cuando saluda a los presidentes, cuando fueron a su asunción, él les hablaba en inglés y Oye, demás. Y esta Villarruel hablaba japonés un poco. Sí, Me quedé sorprendido. Sí, nadie sabía eso. Yo no sabía que hablaba japonés. No. Digo, pero bueno, se enteró todo el mundo no, ahí. Villarruel, La vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel. Sí. Entonces, o sea, por un lado Bueno, es el tema del formato, el tema de idioma y tal, y luego el tema del Estado, ¿no? El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Con lo que se está refiriendo efectivamente son las políticas estatalizadoras, colectivistas, porque dentro, o sea, todos los países tienen mayor o menor, bueno, no hay ningún país que no tenga Estado como tal. Claro. La inmensa mayoría son estados, pero hay estados mejores que otros. Y hay estados totalitarios, hay estados represores, hay estados donde no hay libertad individual, hay estados donde los países son auténticas cárceles y, sin embargo, hay estados o hay países gobernados o bajo regímenes estatales donde existe una amplia libertad individual, una amplia libertad económica y, por lo tanto, hay un gran bienestar. Y el caso de Argentina, que es el que él pone encima de la mesa y es el más conocido, es un gran ejemplo de cómo los países pueden llegar a ser ricos. Argentina era un país pobre que se convierte en rico a finales del siglo XIX aplicando políticas liberales, pero después se suicida y se convierte una vez más en país pobre aplicando políticas socialistas. Y ahora lo que viene a enseñar
Javier Milei, y es lo que está intentando desde que ha logrado la presidencia de la República, es darle la vuelta otra vez, revertir la tendencia socialista de regular la economía, ampliar la libertad económica y que Argentina vuelva a ser un país rico. Uno de sus principales asesores económicos, precisamente el arquitecto de la famosa motosierra de Milei, que es no solo recorte de gasto público, recorte de impuestos, sino también y muy especialmente los decretos de regulación económica, que incluye la derogación de más de 300 normas, leyes de todo tipo, va a permitir que Argentina escale 90 puestos en el índice de libertad económica. Pasaría de ser una economía reprimida, donde no hay libertad económica, ocupando el puesto cerca del 140 del mundo, a un puesto próximo al de España, del orden del 30, 40 puestos a nivel internacional. Eso es lo que está intentando hacer. ¿Pero qué es lo que pretende la Agenda 2030 de Davos? Justo lo contrario. Lo que propugnan son políticas socialistas, políticas colectivistas e incluso el decrecimiento, que es lo peor que hay. El decrecimiento es que en lugar de crecer, hay que decrecer. Es decir, recesión económica y que cada vez disfrutemos de un peor nivel de vida. Oiga, esto es lo contrario a lo que defiende Milei. Es que siempre se usan estas palabritas que quedan muy bien y todo. Por ejemplo, se dice, no, bueno, porque hay que ser eco-friendly. Bueno, es muy difícil ser favorable con el medio ambiente. Se puede ser muy favorable con el medio ambiente en países de Latinoamérica donde tenés más arriba del 40% de pobreza, ¿no? Creo que vos tenés urgencias, tenés prioridades. Lo primero es combatir la pobreza, lo primero es que los chicos no se mueran de hambre. Entonces, cuando viene con esto del medio ambiente, de ser inclusivo, mirá, ¿sabes lo que es inclusivo? Inclusivo es que no haya pobres. Inclusivo es que tenga un salario digno. Inclusivo es que las empresas puedan producir y que mejoren, que las dejen invertir y que mejore su productividad. Inclusivo es que tenga seguridad, que puedas ir caminando por la calle y no te roben o no te peguen un tiro para robarte el móvil. Eso es ser inclusivo, ¿no? La Agenda 2030, como Milei lo planteó ahí, yo creo que sí, que es algo muy peligroso. Y después cuando ponen a estos personajes tipo... Ahora está capaz un poco menos de moda, ¿no? Greta Thunberg. Joder. Greta Thunberg es de Suecia, si no estoy confundido, sí, ¿no? Sí, lo es, sueca, sí. Y ella en un momento salió en un video diciendo que le habían arrebatado su infancia. Pero te das cuenta el delirio, ¿no? De esta persona, ¿no? O sea, arrebatarle la infancia se lo estás arrebatando a los chicos pobres en el norte de Argentina. O andá y preguntarle a los cubanos si a esos nenes que nacen ahora en la isla de Cuba no le arrebataron la infancia, ¿no? Eso que hablabais de la libertad económica, mira, la Fundación Heritage Foundation, que es la que publica, digamos, el índice más fiable y en el que hay un consenso al respecto sobre libertad económica, hay 176 países que participan, no participan los 197 o 192 países, que en esto ya saben que no hay consenso, que hay en el mundo, pero dentro de esos 176 España ocupa el puesto 51, que hemos bajado más de 15 con respecto a 2008, y Argentina el puesto número 144. O sea que este es el último informe del año 2023. Este año lo publican todos los años. Seguramente, pues bueno, hablaremos al respecto de este informe, de este programa. Y yo os quería preguntar, porque claro, estamos muy emocionados, ¿no? En el sentido de, oye, Javier Milei en Argentina, milagro absoluto, este discurso, escucharlo, y sobre todo que lo escuchen de palabras de un presidente de gobierno, todos los que están ahí en el foro de Davos con este rollo intervencionista y que te voy a salvar la vida, voy a salvar el planeta, todas estas milongazas. Claro, entusiasma. Pero también a su vez, ¿no creéis que es como todas nuestras esperanzas están puestas en Javier Milei? Es decir, si Javier Milei fracasa, el liberalismo, ya no te digo ni en Argentina, sino a nivel internacional, o sea, a ver, luego, imagínate que Javier Milei fracasa. O sea, nos veis un poco, es que lo hablaba hoy con un amigo que además es argentino, y decíamos, joder, como no salga bien esto, macho, basta. Él está haciendo una... Perdóname, Jano. Sí, no, sí, para que contestéis. Como en el póker, all-in. All-in, sí. Él está haciendo un all-in absoluto. Él se la jugó de lleno, ni bien asumió con el tema del decreto de necesidad de urgencia y ahora con la ley ómnibus que antes Manuel estaba comentando. Yo creo que se está jugando el liberalismo, no solo el futuro de Argentina, sino el liberalismo en Iberoamérica.
Y España, y a nivel internacional también, porque luego está al final... Y demás. Si sale bien, el caso de España, por ejemplo, en la época de Aznar, ¿no? Se hablaba del milagro económico español, se hablaba en Alemania, se hablaba en todas partes. Pero o sea, no era... lo que hay que entender es que hay igual mucha tensión acá, porque digo, insisto, Milei está combatiendo contra varias mafias que hay en la Argentina, como la mafia sindical, como la mafia de los empresarios que no quieren que le abran la economía, y también como contra una parte de la Argentina que no quiere salir del colectivismo, de lo que hablábamos antes, del asistencialismo, del paternalismo estatal y todas estas cuestiones. Entonces digo, las chances que Milei tiene de que le vaya bien, yo creo que son buenas, pero la parte dura, la firme, lo que él tiene que hacer ahora, lo que duele, lo tiene que hacer en estos meses. Se trata de cambiar un sufrimiento inútil a favor de un sacrificio útil. Claramente, las políticas liberales apenas empiezan, obviamente achicás el Estado, achicás lo que le llega a la gente, obviamente que al principio duele, pero es hasta que uno vuelve a recuperarse. Esto es como un tipo que es un obeso, por ejemplo, que lo tenés que meter a dieta, a hacer ejercicio, obviamente que al principio le va a costar más, después va a empezar a ver los resultados. Yo, para mí, fíjate, coincidiendo contigo, aquí, pues evidentemente hay riesgos y hay riesgos muy importantes. Milei ha recibido una herencia envenenada, una herencia muy, pero que muy complicada. Yo creo que su acción de gobierno está bien encaminado porque apuesta por recortar el gasto público, por estabilizar la moneda, que es fundamental para acabar con la inflación, recortar el déficit, aumentar la libertad económica, potenciar el crecimiento y reducir los impuestos. Por lo tanto, la receta es la correcta, pero con independencia de si tiene éxito o no en sus políticas, que está por ver, y coincido contigo una vez más, Nacho, en que la oposición y los obstáculos para poner en marcha las reformas que tiene que aplicar son muy altos, son obstáculos y una oposición muy fuerte. Para mí, Javier Milei ya ha triunfado. Es que para mí hay que diferenciar dos Javier Milei. El Javier Milei ciudadano, el Javier Milei candidato, el divulgador, el profesor, el tertuliano. Por lo tanto, el fenómeno Javier Milei, que es lo que le ha llevado a la presidencia de la República Argentina, y en segundo lugar, el Javier Milei político, el Javier Milei gobernante. Son dos Mileis. Ahora acaba de iniciarse la segunda etapa, que es el Javier Milei presidente de Argentina. Pero el Javier Milei liberal, que con un simple discurso, él y su persona y su palabra, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de YouTube, ha logrado convencer a millones de argentinos de que la receta no es el socialismo, sino que es la libertad. Eso es un éxito rotundo e histórico. Y solo eso ya supone un éxito brutal, brutal para las ideas de la libertad. Y por cierto, una vez más, porque comentabas antes, Nacho, el tema de esto de bueno, los que van dando lecciones, ¿no? A mí me recuerda mucho, que hay muchos en Davos, me recuerda mucho... Todos prácticamente. Me recuerda mucho a... ¿os acordáis de Ramón Espinar? Ay, sí. Ramón Espinar, que gran era... pérdida. Fue un gerifalte... Su padre. Un gerifalte de Podemos. Ramón Espinar era el líder, uno de los líderes, portavoces de una asociación que se llamaba Juventud Sin Futuro. Ramón Espinar. Que salía en la tele. Antes de que fuese famoso. Cuyo padre era un pastizal. El tío, o sea, familia bien. Por cierto. Que le compró un piso. ¿Y qué dijo? Que él dijo, no he ganado dinero, lo que hay es una diferencia entre... Vives del dinero de tu papá. No, pero ¿te acuerdas que hubo una polémica con el piso? Y dijo, no, aquí en realidad lo que hay es una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Dice, pero ahora a ver, ¿tú has ganado pasta con esto o no? Claro, es impresionante Ramón Espinar, pero antes de ser famoso, que la televisión lo hace mucho también cuando dicen, entrevistan a un enfermero, ¿no? Que siempre... Y luego escarbas y dices, pero coño, pues este tío es militante de Podemos o es militante del PSOE directamente o es el portavoz del sindicato de no sé qué. Pues Ramón Espinar, al principio, cuando empezó todo el rollo de la marcha del 15M y todas estas milongas, salía en la tele como eso. Hablamos con un joven sin futuro, Ramón Espinar. O sea, la televisión es que también es una cosa... Pero bueno, hablando de televisión y de
No, pero lo que es la sé, miseria. No se acabó, sí, perdona. Simplemente que porque como ponías el ejemplo de Greta Thunberg, Sí, que también. decía, no, es que me han quitado mi infancia. futuro, Bueno, sí, pues a mí me infancia. recuerda el caso de Ramón Espinar, que era un pijo de una familia donde, bueno, de unos gerifaltes de Caja Sí, Madrid, tal cual. que iba diciendo que la juventud sin futuro. O sea, un cara, un jeta, ¿vale? Un pijo. Igual que las hermanas Serra. Las hermanas Serra de Podemos, que van hablando de justicia social, de lo bueno que es el colectivismo, son hijas de papá, de un padre millonario, ¿vale? Igual que Rita Maestre y otros tantos, ¿no? Íñigo Errejón, etc, etc. Bueno, ¿por qué lo digo? Greta Thunberg, ¿alguien se ha parado a pensar cuánto dinero gana esta niña ya adolescente, casi mujer, con todo el millones de panfletismo? euros. Millones de euros. Ella y su familia son millonarios gracias al activismo ecologeta. Con esto, ¿a dónde quiero apuntar? Que la gente no se fije tanto en lo que dicen, sino en lo que hacen. Claro. ¿Cómo fue Javier Milei y su comitiva, ministros incluidos, a Davos desde Argentina? En un vuelo comercial, sin business, con el resto de la gente. En un vuelo comercial. ¿Cómo fue Pedro Sánchez? ¿Cómo fue Petro? ¿Cómo fue toda la élite mundial y empresarial en aviones privados? Pero ahí sí que te digo, Javier Milei, siendo presidente del gobierno, o sea, me parece bien que vaya en un vuelo comercial, pero que menos que vaya en business. En el sentido de podría. que va desde Argentina. Y tiene que ir en y no business. pasa nada, porque si no al final, o sea, dirán, bueno, y tampoco que no vaya en coche oficial y vaya con un Peugeot, y dame, a ver, también aquí es el presidente. O sea, ni una cosa ni la otra. Creo que hay Milei ha exagerado un poco, pero bueno. Vamos a ir con, antes de ir con Sánchez, hablabas de Ramón Espinar, para el que no se acuerde, ganó 30.000 euros vendiendo su vivienda protegida sin llegar a ocuparla. Compró una vivienda protegida por 146.000 euros sin sorteo público y estando en el paro. La vendió antes de un año por 176.000, que es lo que él decía. Dice, no, yo aquí no he ganado nada, lo que hay es una diferencia en el precio de compra y de venta. Y nunca llegó a explicar cómo pudo pagar los 52.000 euros que desembolsó en concepto de entrada de la casa si era estudiante de la universidad y no tenía ingresos. Entonces ahí es donde lo de papá y demás. ¿Sabes cómo le decimos a eso en Argentina? ¿Cómo? Zurdos pero no boludos. Pues mira, pues aquí también tenemos muchos de esos. Zurdo pero no boludo. Sánchez es un zurdo pero no boludo. Sí, efectivamente. Y es que dos visiones del mundo se encontraban hoy en Davos. Escuchábamos a Milei. Minutos después hablaba el presidente de España, Pedro Sánchez. Pues como pueden imaginar, un discurso completamente diferente al de Javier Milei, al del presidente de Argentina, criticando, ha dicho, lo van a escuchar, el neoliberalismo. Actualmente, los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de recortar el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen problemas no tiene sentido y que cuando colaboramos y estamos unidos. Pues eran las palabras del presidente Sánchez, que como han escuchado, pues critica el neoliberalismo y apoya todo lo contrario. Estado, Estado y más Estado. A mí lo que me parece sorprendente es que, y esto cala mucho, que se considera España un país capitalista. Cuando ocupa, repito, el puesto 51 de 176 países en términos de libertad económica. Entonces es una cosa que dices, vamos a ver, España podrás decir, si quieres, te lo puedo comprar. Una parte, digamos, que sí que tiene esas cuestiones capitalistas, pero otra que desde luego es intervencionismo puro y duro, y cada vez más. Y esto luego se ve reflejado en el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles en los últimos 15 años. ¿Ha aumentado o ha disminuido? La respuesta es que ha disminuido. ¿Ha aumentado o ha disminuido la intervención estatal? Ha aumentado. O sea, al final dices, es que esto es muy evidente, la pobreza, en fin, muchas cuestiones. Pero bueno, para cerrar, Nacho y luego tú, Manu. ¿Qué opináis de estas palabras de Sánchez? ¿El neoliberalismo es malo, el intervencionismo, el colectivismo es buenísimo? Bueno, va totalmente en la dirección opuesta a la que está hablando Milei y me preocupa mucho cuando a veces veo acá, por ejemplo, a empresarios que yo creo que le tienen que hacer prácticamente un monumento, como Amancio Ortega y demás, que son grandes generadores de puestos de trabajo y riqueza, cuando se los combate de esta manera. El neoliberalismo, además, ningún liberal te diría que existe la palabra neoliberalismo. Sí, es un invento que nadie sabe muy bien explicar realmente en qué consiste, porque se llama neoliberalismo al intervencionismo estatal. Bueno, muchas veces dicen, no, es que esto es consecuencia del neoliberalismo. Y dices, si aquí hay un oligopolio que está regulado y que no permite que entren otras empresas, ¿qué tiene eso de liberal? A ver. El tamaño del Estado es inversamente proporcional a las soluciones que después te termina dando. Es lo que estás diciendo con los datos que decías antes. O sea, si me estás diciendo que en los últimos años el poder adquisitivo real de los españoles ha caído, pero por otro lado el Estado se ha hecho más grande, más robusto,
robusto. Bueno, lo que estás diciendo es que evidentemente no te está dando soluciones. En la Argentina, en los últimos, te diría, 30, 40 años, el tamaño del Estado se duplicó y sin embargo ahora tenés más o menos 3 o 4 veces más de pobres que hace 30 años, me explico, ¿no? Entonces digo, más tamaño del Estado, más gasto público es menos dinero en tu propio bolsillo. Y más pobreza. Manu, para cerrar. El capitalismo es un milagro maravilloso, el socialismo es una catástrofe infecta. Y eso es lo que representa Pedro Sánchez. Políticas socialistas, políticas intervencionistas. ¿Está España mejor o peor que antes de las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez? Por poner un ejemplo, ya no hablemos de macroeconomía, hablemos de algo que lo conoce todo el mundo, toda la gente. ¿Qué ha pasado con el mercado de alquiler en España en los últimos 5 años? ¿Os acordáis que llegaba la extrema izquierda, la izquierda, a resolver el problema de la vivienda en España, incluyendo algunas alcaldesas comunistoides como Ada Colau en Barcelona? Caray, el precio de la vivienda en Barcelona es el más alto de toda España. Es donde más ha subido el precio de la vivienda y donde más ha subido el precio del alquiler. Todo el mundo que ahora mismo está buscando alquileres como locos en las ciudades más o menos importantes tienen grandes problemas. ¿Por qué? Se ha hundido la oferta. Se ha hundido la oferta. ¿Y por qué se ha hundido la oferta? Porque la izquierda ha atacado a la propiedad privada, porque ha regulado, porque ha fijado precios de forma arbitraria, porque ha intervenido el mercado del alquiler, que ya estaba intervenido en España, lo ha intervenido todavía más. ¿Qué ha pasado en un país como Venezuela, donde nadaban sobre el petróleo? Tenían un océano de petróleo, era un país rico hace apenas 40 años. Llegó el socialismo y lo hundió en la miseria. ¿Qué ha pasado en Argentina? Exactamente lo mismo. Entonces, el señor Pedro Sánchez es un cuentacuentos, un mentiroso cuyas políticas nos están llevando al abismo. Pues nada, Manu, a ti te vemos el sábado. Muy bien. En Economía en Llamas, ese estreno a las 10 de la mañana, que algunos dirán, oye, Jano, y el sábado, sobre todo los más jóvenes, a esas horas no estoy para escuchar un podcast de economía. Bueno, lo puedo escuchar cuando usted quiera, igual que este programa lo pueden ver y escuchar cuando quieran, tanto en YouTube como también en iVoox. Lo mismo con Manuel Llamas, así que este sábado a las 10 te vemos. Perfecto. Y a ti, Nacho, pues nada, no sé si nos vemos la semana que viene, sino la siguiente, pero por aquí también te tendremos. Cuando quieras. Mil gracias por venir. Ya que Nacho ha levantado el dedo, recordatorio, hay que dejar likes y comentar. Ya sabéis, incluso este dedito, que ya he visto que se ha puesto un poco de moda en comentarios, pues que todos los que hagan el programa comenten, que nos viene fantásticamente bien para el algoritmo y que este programa llegue a mucha más gente. Y que se suscriban, que hay muchos que, bueno, sí, que claro, lo ven, pero no están suscritos. Pero es verdad, pues también. Que se suscriban. Sí. Que estamos además ya campanitas, es muy sencillo. Muy cerca de los 100.000, muy cerca. O sea que... nada, a ti te veo mañana. Hasta mañana, Jano. Y a ustedes también mañana a las 9 de la noche. Nos vemos aquí en Libertad, en Vigo en Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.